¿Y si te dijera que hay una profecía en el Apocalipsis que casi nadie predica, pero que ya comenzó a cumplirse frente a nuestros ojos? La mayoría de las personas, cuando escuchan hablar del Apocalipsis, piensan en bestias, guerras, catástrofes o el fin del mundo. Pero lo que pocos saben, y casi nadie enseña, es que hay una profecía silenciosa, oculta entre los versos, que ya empezó a cumplirse. Y quienes no la reconozcan a tiempo, pueden ser arrastrados por ella sin siquiera darse cuenta. Este video no es solo un análisis bíblico, es un llamado urgente al discernimiento espiritual, porque esta profecía no apunta a un evento lejano, sino a una realidad que ya está contaminando mentes, iglesias, naciones, incluso creyentes fieles. Y si no despiertas ahora, tal vez ya estés dentro de ella. Sí, lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar tu forma de ver los tiempos finales. Y no será por miedo, será por revelación. Porque cuando el Espíritu de Dios abre tus ojos, puedes ver lo que otros ignoran y prepararte para lo que otros no podrán resistir. Quédate hasta el final, porque allí revelaremos la clave que puede proteger tu mente, tu fe y tu familia, en medio de lo que ya comenzó. Y lo más importante, verás cómo esta profecía afecta directamente tu presente y tu eternidad. Escribe ahora en los comentarios: abre mis ojos, Señor. Decláralo como una oración viva, como un acto de fe que dice: estoy listo para escuchar lo que otros no están viendo. Y si esta palabra toca tu corazón, dale me gusta al video. Eso ayudará a que más personas que hoy están ciegas espiritualmente puedan recibir esta advertencia y despertar antes de que sea tarde. Suscribirte también es una señal, una manera de decir: yo quiero seguir recibiendo estas revelaciones. Quiero permanecer firme en medio del engaño, porque tal vez esta profecía ignorada es la respuesta que tú has estado buscando. Y por eso, quédate hasta el final. La revelación que puede renovar tu fe está a punto de comenzar. No es casualidad que el Apocalipsis comience con cartas dirigidas a las iglesias. Antes de mostrar juicios sobre el mundo, Dios revela su dolor por lo que está ocurriendo dentro de su pueblo. Porque el mayor peligro de los últimos tiempos no vendrá de afuera, vendrá de adentro. La profecía más ignorada no es una plaga ni una guerra visible. Es una transformación silenciosa, sutil, progresiva, una apostasía disfrazada de espiritualidad. El apóstol Pablo lo advirtió con claridad en 2 Tesalonicenses. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Es decir, antes del retorno glorioso de Cristo, vendrá una caída masiva de la fe verdadera. No se trata de gente dejando de ir a la iglesia. Se trata de iglesias enteras dejando de predicar la verdad. Se trata de pastores que cambian el mensaje eterno por motivación barata, de creyentes que aman más los milagros que al Dios de los milagros, de comunidades que reemplazan la santidad por entretenimiento. Y lo más peligroso es que todo esto se hace en nombre de Dios. Esta es la profecía que ya está ocurriendo. Muchos ya no soportan la sana doctrina, tienen comezón de oír, buscan mensajes suaves, palabras que no confrontan, y sin darse cuenta, se alejan de la cruz. La apostasía no ocurre en un día, se filtra poco a poco, en canciones que exaltan al hombre más que a Cristo, en predicaciones que prometen éxito sin renuncia, en líderes que negocian la verdad por aceptación. Y lo más doloroso, muchos lo aceptan, creyendo que es avivamiento. Por eso, esta profecía es ignorada, porque no provoca miedo, provoca vergüenza, porque no apunta al mundo, apunta al corazón del creyente. Pero si hoy estás escuchando esto, es porque el Espíritu Santo te ama, lo suficiente como para despertarte. Esta es la hora de volver a la palabra, de examinar el altar, de discernir cada doctrina, cada predicador, cada espíritu. Porque el engaño no vendrá con cuernos y fuego, vendrá con carisma, con Biblia en mano, con música hermosa. Y si tu discernimiento está dormido, tu alma
puede correr peligro. Pero si hoy decides despertar, si decides ser parte del remanente fiel, si decides pararte en la brecha y volver a amar la verdad, entonces esta profecía no te arrastrará, te fortalecerá. Y cuando Él venga, no te encontrará dormido ni confundido, te encontrará firme, esperando con aceite en tu lámpara. Entre las 7 cartas del Apocalipsis, hay una que resuena con fuerza en estos días, pero que muchos prefieren ignorar. La carta a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia rica, moderna, influente. Tenía recursos, prestigio, estructura. Pero algo le faltaba: la presencia real de Cristo. Jesús no estaba dentro, estaba afuera, tocando la puerta. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras no fueron dirigidas a pecadores del mundo. Fueron dirigidas a una iglesia. La tibieza espiritual es el cáncer silencioso de los últimos tiempos. No mata de inmediato, pero adormece. Apaga el fuego, apaga la urgencia, apaga el temor reverente, y poco a poco convierte al cristiano en religioso, pero vacío. Hoy muchos creen estar bien, porque asisten, cantan, publican versículos, pero si el Espíritu los pesara, diría: ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? La profecía más ignorada del Apocalipsis está ocurriendo en forma de tibieza. No se trata de negarlo abiertamente, se trata de olvidarlo lentamente, de dejar de llorar por el pecado, de predicar sin quebranto, de cantar sin convicción, de orar por rutina, pero sin lágrimas. Jesús no vomita al frío, vomita al tibio, porque el frío al menos reconoce que está lejos. El tibio, en cambio, cree que todo está bien y no ve su decadencia. Y escucha esto: el espíritu de la Odisea se ha infiltrado en miles de iglesias. Pero también hay esperanza, porque Jesús no cierra la puerta. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Él no renuncia, Él sigue tocando corazones. Sigue buscando adoradores en espíritu y verdad. Sigue llamando a los que aún pueden encenderse. Hoy tú puedes abrir. Hoy puedes decir: no quiero ser tibio, quiero ser fuego, quiero ser lámpara encendida, quiero volver a arder por lo eterno. Y si lo haces, Él no solo entrará, cenará contigo, restaurará tu llama y te preparará para resistir lo que viene. El libro del Apocalipsis presenta una figura enigmática y poderosa: la Gran Babilonia. Una ciudad que no es solo geografía, es símbolo. Una mujer vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y piedras preciosas, pero ebria de la sangre de los santos. Muchos piensan que Babilonia representa solo el sistema económico del mundo, pero hay una dimensión más profunda, una Babilonia espiritual que está corrompiendo la pureza del Evangelio. El nombre Babilonia viene de Babel, que significa confusión. Y eso es exactamente lo que este espíritu produce. Confusión, disfrazada de verdad, una mezcla peligrosa entre lo santo y lo mundano. Un evangelio híbrido que quiere a Jesús, pero también quiere el aplauso del mundo, que habla de gracia, pero calla sobre el arrepentimiento, que cita la Biblia, pero niega su autoridad. Babilonia no destruye con violencia, sino con seducción. Es el sistema que adormece, que ofrece placeres espirituales sin compromiso y que lleva al alma a rendirse, no ante la cruz, sino ante el trono de los hombres. Hoy, muchos líderes están vendiendo el mensaje eterno por fama, convirtiendo púlpitos en escenarios, adoración en espectáculo y ministerios en negocios. Esta es la profecía que pocos quieren ver. La iglesia, contaminada por Babilonia, porque no hay nada más trágico que una congregación que cree ser fiel, cuando en realidad está fornicando con el sistema que Cristo vino a confrontar. Pero Apocalipsis 18 da un grito profético que hoy resuena con
Fuerza, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Es tiempo de separación, tiempo de discernir, tiempo de romper alianzas con la confusión espiritual, tiempo de volver a la sencillez de Cristo, porque aunque Babilonia parece fuerte, su juicio ya está escrito. Caerá, será desnudada, será destruida en una hora, y solo permanecerán los que no se contaminaron con ella. Tú decides hoy a qué sistema perteneces, a la esposa fiel del Cordero, o a la Babilonia que seduce, pero que será quemada por fuego. Muchos creen que la marca de la bestia será algo físico, visible, evidente, un microchip, un tatuaje, una tecnología. Y aunque los símbolos proféticos pueden tomar forma concreta, el mayor peligro es espiritual. Porque antes que llegue cualquier señal exterior, el enemigo ya está buscando sellar mentes y corazones con su sistema. La Biblia dice que la marca se colocará en la frente o en la mano. La frente representa la mente, lo que crees. La mano representa las acciones, lo que haces. Y hoy, sin que muchos lo noten, el sistema del mundo ya está moldeando creencias y comportamientos. Creencias que niegan la exclusividad de Cristo. Pensamientos que justifican el pecado. Valores que exaltan el ego y desprecian la santidad. Y al mismo tiempo, acciones que parecen inofensivas, pero que poco a poco te alejan de la verdad. Aquí está la parte que duele. No todos los que están en la iglesia tienen la marca de Cristo. Y no todos los que están en el mundo llevan aún la marca del enemigo. Porque el sello es una decisión diaria, silenciosa, constante. En Apocalipsis también hay otro grupo, los que llevan el nombre del Padre en la frente. Esos son los que no se contaminaron, los que no se doblegaron, los que no cambiaron la verdad por conveniencia. ¿Y tú? ¿Qué sello estás recibiendo cada día? ¿A qué voz estás obedeciendo más? ¿A qué altar estás rindiendo tu mente? Esta es la profecía que ya está ocurriendo, la batalla invisible por tu lealtad. No será decidida en un solo evento, será decidida en cada elección que haces, en lo que consumes, en lo que apruebas, en lo que justificas, en lo que crees, aunque nadie te vea. Pero aún estás a tiempo, porque si hoy decides resistir, si hoy clamas por discernimiento, si hoy pones tu mente bajo la luz de la palabra, el Espíritu Santo te sellará con su presencia. Y cuando llegue el día de la prueba, no caerás, porque ya fuiste marcado por el cielo. Una de las señales más peligrosas del tiempo final no será la ausencia de poder, sino la presencia de señales que no vienen de Dios. El libro de Apocalipsis lo advierte con claridad. La bestia hará grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo. Y por causa de esos milagros, muchos serán engañados, porque no todo milagro confirma la verdad. No todo prodigio glorifica a Cristo. No todo avivamiento viene del Espíritu Santo. Vivimos en una generación sedienta de lo sobrenatural, pero muchas veces sin discernimiento. Abren el corazón a cualquier manifestación sin preguntarse si esa manifestación viene del trono o del infierno. Hoy hay lugares donde se imparten señales, pero no se predica arrepentimiento, donde se celebra la emoción, pero se ignora la cruz. Y el peligro es que la carne ama el espectáculo, pero el alma necesita verdad. Jesús mismo dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y él responderá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Te das cuenta? No fueron ateos ni brujos, fueron personas que hicieron milagros, pero sin comunión, señales, sin santidad, poder, sin obediencia. La profecía ignorada está ocurriendo cada vez que el poder se vuelve más importante que la palabra, cada vez que el milagro reemplaza el carácter, cada vez que la unción es más buscada que la verdad. Pero Dios tiene un remanente,
Hombres y mujeres que no se dejan impresionar por el fuego falso, que no se rinden ante lo llamativo, sino que se postran ante lo eterno. Y tú puedes ser parte de ese remanente. Si vuelves a la intimidad, si pruebas cada espíritu, si no te conformas con señales, sino que anhelas la presencia real del Cordero. Porque cuando venga el verdadero poder del cielo, no solo estremecerá el cuerpo, transformará el corazón. El libro de Daniel profetizó algo que muchos pasan por alto, pero que encaja perfectamente con el escenario del Apocalipsis. El enemigo buscará desgastar a los santos del Altísimo. No los destruirá con persecución violenta. No los derribará con grandes pecados. Los desgastará, poco a poco, día tras día, con cansancio, con distracciones, con rutina, con ataques silenciosos, hasta que el fuego interior se apague, sin que nadie lo note. Y esa profecía ya está ocurriendo. Hoy hay creyentes que no han renunciado abiertamente a su fe, pero han dejado de luchar. Oran, pero sin pasión. Cantan, pero sin convicción. Van a la iglesia, pero sin hambre. Sus cuerpos están presentes, pero sus almas están agotadas. El enemigo lo sabe, y por eso lanza dardos constantes, dudas, frustraciones, cargas emocionales, heridas no sanadas, hasta que el creyente se siente vacío, seco, confundido. Es el ataque más sutil, pero más efectivo. Y lo peor es que muchos se culpan a sí mismos. Se sienten menos espirituales, se aíslan, se avergüenzan, y así, el cansancio se convierte en terreno fértil para el engaño. Pero hoy, esta palabra llega a ti como un susurro del cielo. Dios no te ha abandonado. Él conoce tu cansancio. Él ha visto tus lágrimas. Él entiende que aún sigues aquí, aunque a veces solo te sostienes por un hilo, y por eso te dice: los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. No te condenes por estar agotado. No creas la mentira de que ya no sirves. Eres exactamente a quien Dios quiere renovar, porque en esta guerra final, los que resisten no son los más fuertes. Son los que se dejan restaurar por su gracia. Y si hoy te entregas a Él, si hoy reconoces tu desgaste y le pides aliento, el Espíritu Santo soplará sobre tus huesos secos y te levantarás. No solo para sobrevivir, sino para vencer. Una de Pei. Las señales más alarmantes del tiempo final no es la ausencia de predicación. Es la abundancia de mensajes sin cruz. Mensajes llenos de frases motivadoras, de promesas sin proceso, de bendición sin quebranto, pero vacíos de arrepentimiento. La palabra nos advierte que en los últimos días, los hombres no soportarán la sana doctrina y buscarán maestros que les hablen lo que desean oír, no lo que necesitan. Hoy se predica mucho sobre éxito, destino, prosperidad, identidad, pero poco sobre pecado, juicio, rendición, obediencia. Y así se levanta un evangelio cómodo, emocional, superficial. Un evangelio donde todo gira en torno al hombre, y Cristo se vuelve solo un accesorio más. Ese es el evangelio que Babilonia promueve. Es atractivo, es suave, es popular, pero no salva, porque solo la cruz tiene poder para transformar. Solo la cruz revela la gravedad del pecado. Solo la cruz te obliga a morir, para entonces vivir. Hoy muchos se alejan de los mensajes fuertes, de las predicaciones que confrontan, de los profetas que llaman al quebrantamiento. Los tildan de religiosos, anticuados, legalistas. Pero escucha esto: la verdad no cambia para agradar al oyente. La verdad sigue siendo verdad, aunque duela. Y es esa verdad la que te hace libre. La profecía más ignorada del bien-oeste, Apocalipsis, ya está aquí. Una generación que ama las palabras suaves y huye del fuego que purifica. Pero Dios aún tiene voces. Voces que no se venden. Voces que no negocian. Voces que siguen levantando la cruz, aunque eso les cueste todo.
Tú puedes ser parte de ese remanente, si decides volver al altar, si decides abrazar el mensaje completo, gracia y verdad. Si decides dejar que el Espíritu te quebrante, antes que el mundo te endurezca, porque el Evangelio ligero entretiene, pero el Evangelio verdadero transforma. Y en estos tiempos, solo los transformados podrán permanecer. El enemigo de los últimos tiempos no siempre viene con violencia, a veces viene con entretenimiento. Hoy, más que nunca, vivimos rodeados de pantallas, sonidos, notificaciones, contenido rápido, luces, voces, estímulos que no se detienen. Y en medio de todo ese ruido, la voz de Dios se hace cada vez más difícil de oír. La profecía ignorada está ocurriendo cuando el creyente ya no niega a Dios, pero lo relega al fondo de su agenda. Cuando ora, pero con prisa. Cuando lee la Biblia, pero sin meditar. Cuando adora, pero pensando en 1000 cosas más. El enemigo no necesita robar tu fe si puede robar tu atención. No necesita hacerte ateo, solo necesita mantenerte distraído. Y así, poco a poco, la pasión se apaga, la sensibilidad se embota, y lo eterno se vuelve algo secundario. Jesús dijo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero, ¿cómo oiremos si vivimos rodeados de ruido? Esta es la guerra más peligrosa, la que no parece guerra, la que se libra en la mente, en los hábitos, en el uso de tu tiempo, la que te roba el hambre de Dios mientras tú crees que todo está bien. Muchos ya no están en pecado abierto, pero han perdido el deseo, no porque se rebelaron, sino porque se desenfocaron. Hoy, el Espíritu Santo te llama a hacer un silencio interior, a discernir entre lo urgente y lo eterno, a volver a lo secreto, a recuperar el asombro, la reverencia, la quietud. Porque hay cosas que solo se revelan cuando apagas el ruido. La profecía está en marcha, y uno de sus mayores efectos es adormecer al creyente, con distracciones inocentes pero mortales. Tú decides, ¿seguirás corriendo con el mundo o te detendrás a los pies del Maestro? Hoy es el día de cerrar otras voces, para que el cielo vuelva a hablar. El libro de Apocalipsis menciona una iglesia que tenía fama de estar viva, pero estaba muerta. Sí, tenía nombre, tenía historia. Tal vez tenía multitudes, buena música, redes sociales activas, eventos, influencia, pero no tenía la presencia. Jesús no la elogió, no la felicitó, solo dijo: tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la profecía que ya se está cumpliendo. Hoy vemos iglesias donde se habla de Dios, pero Dios ya no está. Todo sigue funcionando. El programa continúa, las luces brillan, pero el altar está seco, no hay quebranto, no hay fuego, no hay temor. Solo una apariencia de piedad, negando su poder. La gente aplaude, pero no se arrepiente. Llora por emoción, pero no por convicción. Recibe palabra, pero no obedece. Y poco a poco, lo sagrado se vuelve espectáculo. Jesús no quiere multitudes sin transformación. No busca adoradores que solo canten. Busca los que se rinden en espíritu y verdad. ¿Y sabes lo más triste? Muchos líderes se acostumbraron a ministrar sin la gloria. Se volvieron expertos en llenar sillas, pero no corazones. Se conforman con tener nombre, aunque el cielo ya no los respalde. Pero Dios está levantando un remanente, un pueblo que no se conforma con la fama sin fuego, que no quiere solo nombre, quiere presencia. Y tú puedes ser parte de ese pueblo. Tal vez vienes de una iglesia que apagó el altar. Tal vez tu fe se enfrió porque viste hipocresía. Tal vez te decepcionaron los hombres. Pero hoy el cielo te dice: yo no te decepcioné. Yo sigo buscando corazones. Corazones que clamen por su gloria, que lloren por su presencia, que no se vendan por números, ni por likes, ni por reconocimiento, porque en el tiempo final solo permanecerán los que no solo llevan el nombre,
sino que cargan la unción. Y tú puedes ser uno de ellos. Muchos esperan los juicios del Apocalipsis como algo externo: terremotos, guerras, plagas, colapsos globales. Y sí, todo eso está profetizado. Pero hay algo que precede todo juicio sobre el mundo: el juicio sobre la casa de Dios. El apóstol Pedro lo dijo sin rodeos: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Antes que Dios sacuda las naciones, Él limpia su templo. Y eso ya está ocurriendo. Hoy estamos viendo cómo el Señor está permitiendo que muchas cosas salgan a la luz. Pecados ocultos, abusos, hipocresías, doctrinas falsas, ministros expuestos, iglesias divididas. Y aunque algunos se escandalizan, Dios no lo hace para destruir, sino para purificar. Porque el altar no es un lugar para el orgullo, es un lugar para el fuego. Y lo que no se quebranta por convicción, será expuesto por corrección. Este es el tiempo donde Dios está separando el trigo de la cizaña, donde los que sirven por vocación serán fortalecidos, y los que sirven por interés serán removidos. Es doloroso, sí, pero es necesario, porque la novia debe estar sin mancha ni arruga. Muchos no entienden este proceso. Confunden el juicio con condenación. Pero el juicio de Dios sobre su casa es una señal de amor. Es como el padre que disciplina a su hijo, no para rechazarlo, sino para restaurarlo. ¿Y tú, cómo respondes al juicio? ¿Te escondes? ¿Te justificas? ¿Te endureces o te postras, lloras, confiesas y clamas por misericordia? Este es el momento, no para mirar quién cayó, sino para examinar tu propio corazón, porque lo que Dios está haciendo no es limpieza superficial, es santificación profunda, y si hoy permites que Él te refine, aunque duela, saldrás aprobado, porque después del juicio viene la gloria. Después del quebranto, viene la restauración. Después del fuego, viene el aceite fresco. En medio de todas las advertencias del Apocalipsis, hay una instrucción que se repite con fuerza. Velad. Es una palabra simple, pero poderosa, porque no basta con creer. Hay que permanecer despierto. Jesús dijo que, en los días finales, muchos se dormirán espiritualmente. Como las 10 vírgenes de la parábola, todas esperaban al esposo, pero solo la mitad tenía aceite suficiente. La diferencia no fue la vestidura, ni la lámpara, ni el lugar donde estaban. Fue la preparación, fue la vigilancia. Hoy, muchos creen que están listos, pero sus lámparas están apagadas. No por falta de fe declarada, sino por falta de comunión real. Porque velar no es vivir con miedo, es vivir con propósito. Es revisar el corazón a diario. Es mantener encendida la llama del Espíritu, aunque todos a tu alrededor se enfríen. La profecía ignorada ya se está cumpliendo. Mientras el mundo corre, ríe, consume, celebra, el cielo está haciendo sonar trompetas que pocos quieren oír. Tú estás oyendo, estás velando por tu casa, por tus pensamientos, por tus decisiones, o estás dejando que la rutina adormezca tu discernimiento. Hoy, el Espíritu de Dios está despertando a los vigilantes, a los que no se conforman con asistir, sino que desean arder, a los que entienden que no pueden dormirse a las puertas de la eternidad. Velar es orar sin cesar, es vivir con los ojos del alma abiertos, es discernir los tiempos, aunque el mundo los ignore. Es mantenerse firme, aunque todo tiemble, porque el enemigo no teme al creyente dormido. Teme al que vela, y tú fuiste llamado a eso, a estar despierto cuando otros duermen, a sostener el altar cuando otros lo abandonan, a vigilar el aceite cuando otros lo malgastan, porque la hora es tarde, y el esposo está más cerca que nunca. La Biblia es clara. El que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero esta advertencia ha sido ignorada, suavizada
distorsionada. Porque en estos tiempos, ser aceptado por el mundo parece más importante que ser aprobado por el cielo. Vivimos una generación que ya no quiere parecer diferente. Prefiere mezclarse, encajar, pasar desapercibida. Y así, poco a poco, se apagan las señales que distinguían a los hijos de Dios. La profecía más ignorada se cumple cada vez que un creyente cambia su testimonio por aceptación, cada vez que calla la verdad por miedo al rechazo, cada vez que adapta su fe para no incomodar. Pero escucha esto: Cristo no murió para que seas popular. Murió para que seas libre, y esa libertad tiene un precio: la cruz, la renuncia, el rechazo del mundo. Jesús dijo: si el mundo los aborrece, sepan que a mí me aborreció primero. Pero hoy muchos quieren a Jesús, sin llevar su reproche. Quieren el reino sin salir de Egipto. Y así nace una fe híbrida, una mezcla peligrosa entre lo santo y lo secular. Mensajes diluidos, valores negociados, iglesias que no confrontan para no incomodar. Pero tú no fuiste llamado a negociar, fuiste llamado a brillar. Y la luz no negocia con las tinieblas, las expone. Tal vez te has sentido tentado a callar, a esconder tu fe, a reducir tu fuego, para agradar, para no perder amigos, para no ser fanático. Pero hoy el Espíritu te dice: no te avergüences del Evangelio. Porque en un mundo que celebra lo inmoral, la verdad es un acto de valentía. Y Dios está buscando testigos, hombres y mujeres que amen más su voz que la opinión de los hombres, que prefieran ser rechazados por el mundo, antes que ignorados por el cielo. Si te decides hoy, puede que pierdas seguidores, pero ganarás autoridad. Puede que pierdas invitaciones, pero ganarás respaldo divino. Y cuando Cristo regrese, no vendrá por los que fueron aplaudidos, vendrá por los que permanecieron fieles. En el Cantar de los Cantares hay una advertencia que pasa desapercibida, pero que tiene un eco profético. En estos tiempos, cazadnos las zorras, las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Las viñas representan lo que Dios está cultivando en tu vida: tu fe, tu pureza, tu llamado, tu propósito. Y las zorras son esos pecados pequeños, esas concesiones mínimas, esas decisiones que parecen inofensivas, pero que están debilitando tus raíces. Hoy la iglesia no está cayendo por grandes escándalos solamente, sino por millones de pequeñas desobediencias diarias. Creyentes que justifican lo que ven, que toleran lo que escuchan, que aceptan lo que antes llamaban pecado. Y todo en nombre de la libertad cristiana, cuando en realidad es comodidad disfrazada. La profecía que hoy se está cumpliendo no solo es visible en los altares corrompidos, sino también en los corazones divididos. En aquellos que aman a Dios, pero no quieren soltar lo que Él ya les pidió. Y ese apego, ese no pasa nada, es lo que está secando el fuego de muchos. ¿Recuerdas a Sansón? No fue Dalila quien lo derrotó de golpe. Fue su decisión de seguir jugando con el límite, hasta que un día el espíritu ya no estaba con él. Eso le puede pasar a cualquiera que se niegue a matar esas pequeñas zorras, las que roban tu tiempo con Dios, las que enfrían tu oración, las que te hacen apagar la alarma espiritual. Pero hoy Dios te está llamando a revisar tu viña, a mirar debajo de las hojas, a exponer lo que parece inofensivo antes que se vuelva destructivo. Porque antes de una gran caída, siempre hubo una larga serie de concesiones. Pero antes de un gran avivamiento, siempre hubo una limpieza profunda. Y esa limpieza comienza hoy. No en tu iglesia, no en tu líder, en ti. Dios no te está acusando, te está despertando. Y si respondes, verás cómo la viña vuelve a dar fruto, cómo tu oración vuelve a arder, cómo su presencia vuelve a fluir, porque no fuiste llamado a vivir a medias, fuiste llamado a dar fruto, y fruto que permanezca. Jesús fue claro: ninguno puede servir a dos señores, y sin embargo, muchos hoy intentan caminar en dos direcciones al mismo tiempo.
aman a Dios, pero también aman el mundo, adoran el domingo, pero se rinden a sus deseos el lunes, cantan, Cristo es todo, pero sus decisiones dicen otra cosa, y ese conflicto interno, esa doble vida, esa división del alma, es una profecía que ya está siendo cumplida. Porque el Apocalipsis habla de los tibios, de los que no son fríos ni calientes, de los que intentan conciliar la luz con las tinieblas, y no se dan cuenta de que están perdiendo todo. Un corazón dividido no puede sostener la gloria. No puede resistir la presión de los tiempos finales. Porque ante la primera prueba, ante el primer ataque, se rompe o se rinde. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero muchos lo han entregado por partes. Un pedazo al pasado, un pedazo a la fama, otro al placer, y solo una pequeña parte a Dios. Y eso no es suficiente. Dios no quiere una fracción de ti. No busca una visita ocasional. Él quiere todo tu corazón. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Ellos no murieron por no dar. Murieron por pretender dar todo, mientras escondían una parte. Así está hoy gran parte del pueblo de Dios, sirviendo con una mano y reteniendo con la otra, declarando fidelidad, pero coqueteando con el pecado. Y ese corazón dividido no resistirá lo que viene. Pero hay esperanza, porque Dios aún puede unificar lo roto, aún puede limpiar lo mezclado, aún puede hacer de ti un altar puro, si decides entregarte por completo. No a medias, no por temporadas, no solo cuando duele, todo, porque solo los que aman al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, permanecerán firmes hasta el fin. En Apocalipsis, Jesús dirige una palabra directa, poderosa, pero dolorosa a la iglesia de Éfeso. Has trabajado, has perseverado, no has negado mi nombre, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Puedes sentir el peso de esas palabras? Era una iglesia activa, fiel en doctrina, constante en su servicio. Pero Jesús no estaba impresionado, porque algo esencial se había perdido: el fuego, la pasión. La devoción que no se mide por tareas cumplidas, sino por una relación viva, íntima, ardiente con el Señor. Hoy, esta profecía se cumple silenciosamente, no entre los que se alejaron del todo, sino entre los que siguen ahí, pero apagados, por dentro. Hacen todo lo correcto, pero ya no lloran en su presencia, ya no tiemblan con su palabra, ya no se despiertan con anhelo de hablar con Él. Y eso es más peligroso que el pecado abierto, porque es una muerte lenta del alma, disfrazada de obediencia. Jesús no quiere solo tu disciplina, quiere tu deseo, no solo tu tiempo, quiere tu corazón. El primer amor no es una emoción del pasado, es un estilo de vida, una llama que arde sin que nadie la obligue, un suspiro profundo cada vez que pronuncias su nombre. Y si esa llama se apagó en ti, hoy hay un clamor desde el cielo. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Recuerdas cómo eras cuando lo conociste? Cuando orabas sin mirar el reloj, cuando cada canción te quebrantaba, cuando su presencia era más importante que cualquier bendición. Eso es lo que Él quiere restaurar, y lo hará. Si hoy decides regresar, si hoy decides cerrar la puerta, apagar el ruido y decir: Señor, enciende otra vez el fuego en mí, porque no importa cuánto hayas hecho para Dios, si tu corazón ya no late por Él, lo más valioso se ha perdido. Pero hoy, si escuchas su voz, el primer amor puede volver, y esta vez, para no apagarse jamás. Jesús lo dijo sin rodeos en Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No se trata de cualquier amor. Se refiere al amor de los suyos, de aquellos que una vez lloraron por almas perdidas, que ayudaban sin esperar nada a cambio, que perdonaban como Cristo perdonó, y que ahora viven endurecidos, heridos, desconfiados, fríos. El Apocalipsis nos habla de tiempos difíciles,
Pero pocos entienden que uno de los juicios más sutiles es este: un pueblo que deja de amar. Porque cuando el amor se enfría, la iglesia se convierte en una estructura vacía. Se pierde la compasión, se reemplaza el servicio por orgullo, se intercambia la gracia por juicio, y el testimonio se desvanece en medio de doctrinas sin vida. Muchos hoy han sido heridos dentro del mismo cuerpo de Cristo, traicionados, rechazados, expuestos. Y en lugar de sanar, construyeron muros para no volver a sentir. Pero ese muro que hoy te protege, también te está aislando del mover de Dios. El amor es la marca del reino, no los milagros, no el conocimiento. El amor, Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. ¿Y qué pasa cuando ese amor se apaga? Perdemos la señal, perdemos la esencia, nos convertimos en ruido, pero sin poder. Hoy el Espíritu está restaurando corazones, está tocando zonas congeladas por el dolor, está derritiendo el hielo de la desconfianza, para que su pueblo vuelva a amar como Él amó, porque si no hay amor, todo lo demás es inútil. No permitas que la frialdad del mundo se meta en tu alma. No te acostumbres a convivir con un corazón duro. Clama hoy por un bautismo fresco de amor, amor que restaura, amor que soporta, amor que sana, amor que vuelve a arder, aun cuando el mundo entero se apague. Una de las mayores tragedias del tiempo, del fin, no será el pecado escandaloso, sino el letargo espiritual. Creyentes que no han caído abiertamente, pero que tampoco se levantan. No están en rebelión, pero tampoco están ardiendo. El libro de Apocalipsis habla de iglesias que tienen fama de estar vivas, pero están muertas. Ese diagnóstico no fue dado al mundo, sino a la iglesia. Hoy, muchos creyentes siguen asistiendo a cultos, cantando alabanzas, leyendo la palabra, pero su interior está seco, apagado, anestesiado. El enemigo no siempre busca destruir con violencia, muchas veces prefiere adormecer lentamente. Una rutina espiritual sin pasión, una fe automática sin hambre, una vida religiosa sin presencia. Ese adormecimiento es profético. Jesús habló de 10 vírgenes que esperaban al esposo, pero todas se durmieron. Lo que marcó la diferencia no fue quién dormía menos, sino quién había cultivado aceite antes de quedarse dormida. Hoy, el Espíritu Santo está despertando a los dormidos. Está tocando corazones que alguna vez ardieron y hoy están fríos. Está llamando a regresar a la intimidad, a la oración con lágrimas, a la adoración verdadera. No te conformes con una fe tibia. No aceptes una relación con Dios sin fuego. Despierta, porque el que se duerme ahora podría no despertar a tiempo, y el que se humilla hoy será levantado con gloria cuando suene la trompeta final. Uno de los síntomas más peligrosos del tiempo del fin es la pérdida del temor de Dios. No el miedo, sino el temor reverente. Ese que te hace caminar con cuidado, hablar con sabiduría, adorar con profundidad. Apocalipsis nos presenta escenas de adoración intensa, seres vivientes que no dejan de proclamar Santo, 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 ancianos que se postran una y otra vez, coronas lanzadas a los pies del Cordero. En el cielo, nadie trata a Dios como algo común. Su presencia produce temblor, rendición, silencio, reverencia. Pero en la tierra, algo está ocurriendo. Muchos ya no tiemblan ante su palabra. Ya no sienten peso en la oración. Han perdido el asombro. Han perdido el respeto. Y esa profecía ya está en marcha. Una generación que trata lo santo como si fuera trivial. Que menciona a Dios con ligereza. Que ora sin atención. Que canta sin entrega. Que sirve sin temor. La Escritura dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y cuando ese temor se pierde, todo lo demás se desordena. Hoy,
El Espíritu Santo está restaurando esa reverencia. Está despertando en muchos una conciencia santa, no para oprimir, sino para proteger. Porque el temor del Señor no te aleja de Él, te posiciona para honrarlo. Dios no está buscando talento, está buscando corazones temerosos, hombres y mujeres que no jueguen con su presencia, que no se acostumbren a lo sagrado, que vuelvan a decir: Señor, no permitas que mi alma se endurezca, porque los que caminan con temor permanecerán firmes cuando todo lo demás se derrumbe. El libro de Apocalipsis llama al diablo el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa día y noche delante de Dios. Y esa obra sigue activa. Hoy, no solo hay ataques externos, hay miles de creyentes paralizados por la culpa interna. No han abandonado la fe, pero han dejado de avanzar. No porque Dios los haya rechazado, sino porque ellos mismos dejaron de creerse perdonados. La acusación es una estrategia sutil, no te grita, revélate, te susurra, no eres digno. Y así, poco a poco, te convence de que ya no puedes orar como antes, de que no tienes autoridad, de que tu historia te descalifica. Pero escucha esto: si Jesús ya te perdonó, no hay condenación que pueda detenerte. El enemigo sabe que no. Puede borrar tu salvación. Así que intenta apagar tu propósito. Convierte tu pasado en una cadena, cuando Dios ya lo había convertido en testimonio. La palabra dice que ellos vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Tú también puedes vencer. No por tu perfección, sino por la sangre que te cubre y la historia que Él redimió. No te escondas. No calles más. No permitas que la voz del acusador tenga más peso que la del Espíritu. Porque si aún estás respirando, Dios no ha terminado contigo. Y si Él no te avergüenza, ¿por qué seguir avergonzándote tú? Hoy se rompe toda condenación. Hoy se restaura tu identidad. Hoy se despierta nuevamente tu llamado. En el libro de Ezequiel, Dios reprendió a los sacerdotes porque no enseñaban a discernir entre lo santo y lo profano, ni mostraban la diferencia entre lo limpio y lo impuro. Y ese mismo espíritu ha regresado. Se ha infiltrado en los altares de esta generación. Vivimos tiempos donde lo sagrado se banaliza, donde los púlpitos se han convertido en plataformas de entretenimiento, donde el altar ya no es lugar de fuego, sino de fama. Y lo que una vez fue un espacio de lágrimas y rendición, hoy es un escenario decorado para agradar al espectador. La profecía más ignorada del Apocalipsis se manifiesta cada vez que el nombre de Dios se usa, pero su presencia no está. Cada vez que se canta con el talento, pero sin temor. Cada vez que se predica para agradar y no para confrontar. Dios no habita en la forma. Él responde al corazón quebrantado. Y cuando se pierde el respeto por el altar, el fuego cesa. Saúl ofreció sacrificios sin esperar al profeta, y perdió el reino. Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, y fueron consumidos. Uza tocó el arca como si fuera un objeto común, y cayó muerto. ¿Acaso creemos que el Dios del Apocalipsis ha cambiado? No. Él sigue siendo santo. Él sigue buscando ministros de altar, no animadores de plataformas. Hoy, el Espíritu te llama a examinar el lugar donde sirves, a revisar el corazón con el que subes al altar, a recordar que la unción no se fabrica, se honra. Este es tiempo de purificación, de volver a temblar antes de tomar un micrófono, de llorar antes de predicar, de orar antes de cantar, porque el altar es fuego, y solo los que entran con manos limpias y corazones rendidos verán la gloria de Dios descender. No te conformes con lo que impresiona a los hombres. Busca lo que conmueve el cielo, porque cuando lo santo vuelve a ser santo, el cielo vuelve a responder con poder. En el Apocalipsis, el centro de toda visión es el trono, un solo trono, y sentado en él, el Cordero. Todo gira alrededor de su gloria.
Los ángeles lo adoran, los ancianos lo honran, las criaturas lo proclaman. Pero hoy, en muchas vidas, ese trono ha sido usurpado. Ya no es Cristo el centro, es el yo, mis sueños, mi llamado, mis emociones, mi voluntad. Y esa es una de las profecías más ignoradas, pero más evidentes. El ego se ha infiltrado en el ministerio, en la adoración, en la predicación. Muchos ya no sirven por amor, sino por reconocimiento. Ya no cantan para quebrantar, sino para ser vistos. Ya no predican por carga espiritual, sino por agenda, por número, por estatus. El problema no es la visibilidad, es la motivación. Y el ego es un Dios silencioso que exige sacrificios, pero jamás llena el alma. Porque mientras más lo alimentas, más vacío te sientes. Muchos están agotados, no porque Dios los esté probando, sino porque han cargado un ministerio que Él nunca les pidió. Porque pusieron su nombre donde solo debía estar el de Jesús. El trono solo tiene espacio para uno. El cielo no comparte gloria. Dios no bendice plataformas construidas sobre la vanidad. Por eso, antes del regreso de Cristo, el Espíritu está derribando ídolos. Y el más peligroso es el yo exaltado. Hoy es tiempo de descender, de reconocer que todo lo que tienes viene de Él, que no mereces nada, pero fuiste alcanzado por gracia. El corazón verdaderamente ungido es el que sabe postrarse, el que, como Juan, cae como muerto ante la visión del Cordero. Y ese es el lugar, seguro, a los pies del trono, adorando sin buscar nada a cambio, rindiéndolo todo, para que solo Él sea glorificado. Jesús fue claro en Mateo 24. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. No dijo, el que comenzó bien. No dijo, el que sintió más. No dijo, el que tuvo momentos de fuego. Dijo, el que no se detuvo, el que no retrocedió, el que fue fiel, hasta el final. Y esa es una de las profecías más ignoradas, porque muchos creen que el momento de mayor entrega fue el inicio, que el primer amor es solo una etapa, que después, de un tiempo, es normal enfriarse, distraerse, acostumbrarse. Pero el cielo no aprueba a los que corrieron rápido, sino a los que terminaron la carrera. Y hoy, muchos están a punto de rendirse. No por falta de fe, sino por cansancio, por desilusión, por heridas. Han visto tanto, han sentido tanto, han dado tanto, que ahora viven con el alma agotada y con el corazón silenciado. La profecía que se está cumpliendo es esta: una generación de llamados que comenzaron con fuego, pero están terminando con humo, y el enemigo lo sabe. Por eso ataca tu perseverancia. No puede quitar tu fe, pero quiere robar tu constancia, porque sabe que solo los que permanecen verán la promesa. Hoy, el Espíritu te llama a resistir, a quedarte en el lugar secreto, incluso cuando no hay respuesta, a seguir adorando, incluso cuando no sientes, a seguir obedeciendo, incluso cuando nadie lo ve. La fidelidad no es emoción, es decisión. Y aunque las temporadas cambien, aunque el dolor llegue, aunque el camino se haga largo, Dios sigue viendo tu constancia como adoración. No te bajes del altar, no dejes la cruz, no sueltes su mano, porque pronto, muy pronto, el Hijo del Hombre vendrá en gloria y coronará a los que no retrocedieron. Y ese día, toda lágrima, todo esfuerzo, todo silencio, valdrá la pena. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús describe a un grupo de personas que esperaban al esposo. Todas tenían lámparas, todas se habían preparado, todas sabían que él vendría, pero solo 5 fueron encontradas listas. Solo 5 tenían suficiente aceite. Y aquí está la clave. No fue la oscuridad lo que las dejó fuera, fue la falta de aceite. Esa parábola no habla de incrédulos, habla de creyentes, de gente que comenzó con luz, pero descuidó su relación con la fuente.
Porque el aceite no es emoción, no es talento, no es conocimiento, es intimidad con el Espíritu Santo. Y el gran peligro profético de esta generación no es comenzar con fuego, es quedarse sin reserva. Muchos comenzaron con pasión, pero se distrajeron, se ocuparon, se llenaron de actividades y vaciaron el corazón. El ministerio siguió, la rutina espiritual también, pero el aceite se acabó. Cuando sonó el clamor de medianoche, «Aquí viene el esposo», ya era tarde. La puerta se cerró, no porque Jesús no las amara, sino porque no estaban listas. Esta es la profecía ignorada que se cumple cada día. Cristianos ocupados, pero vacíos, lámparas encendidas, pero sin sustancia, vidas que lucen, brillantes ante los hombres, pero que ya no arden ante Dios. Hoy, el Espíritu te llama a revisar tu lámpara, a dejar las distracciones, a volver al secreto, a clamar por aceite fresco. No puedes vivir del aceite de ayer. No puedes depender de la unción prestada. No puedes confiar solo en lo que haces para Dios, sin cuidar tu comunión con Él. El esposo está más cerca que nunca, y solo entrarán los que hayan perseverado con aceite. Desde el principio, el enemigo ha usado la misma estrategia, atacar la identidad. A Eva le dijo, ¿acaso Dios dijo? A Jesús le dijo, si eres hijo de Dios, y hoy a ti te susurra, ¿será que Dios aún te ama? ¿Será que sigues siendo llamado? ¿Será que eres tan espiritual como antes? Porque si logra que dudes de quién eres, te alejará de lo que fuiste llamado a hacer. La profecía ignorada del Apocalipsis se cumple cada vez que un hijo de Dios vive como esclavo de sus emociones. Cada vez que una hija del reino camina como si no tuviera herencia, autoridad ni respaldo. En este tiempo, muchos están llenos de conocimiento, pero vacíos de identidad. Saben lo que Dios puede hacer, pero no creen que Él quiera hacerlo a través de ellos. Han olvidado que fueron sellados, escogidos, adoptados, llenos del Espíritu y enviados con poder. Y en ese olvido se apagan, se confunden, se conforman con sobrevivir, cuando fueron llamados a conquistar. La confusión de identidad es un síntoma profético. Es lo que precede a la caída. Es lo que paraliza llamados, lo que convierte guerreros en espectadores, lo que vuelve inofensiva a una generación que debería estar incendiando la tierra. Pero hoy, el cielo te recuerda. Tú eres hijo. Tú eres hija. Tú eres amado. Tú eres portador de su gloria. Tú eres parte del remanente. No eres un accidente. No eres un error. No estás fuera del propósito. Fuiste formado con intención, marcado con un llamado, y sostenido por una gracia que no depende de tus méritos. Vuelve a tu lugar. Recupera tu posición. Camina como quien sabe a quién pertenece. Declara como quien tiene autoridad. Adora como quien sabe que el Padre escucha. Porque cuando recuperas tu identidad, recuperas tu voz. Y cuando hablas desde tu lugar de hijo, el infierno tiembla. En Apocalipsis, Jesús habla con una iglesia que trabajaba duro, hacía buenas obras, tenía paciencia, discernía lo falso, pero aún así, había perdido lo más importante. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso es lo que está ocurriendo hoy. Una generación saturada de tareas, comprometida con lo ministerial, activa en lo visible, pero desconectada en lo íntimo. La profecía ignorada no siempre habla de apostasía abierta. A veces se cumple en la vida del líder agotado, del adorador, rutinario, del servidor que ya no escucha. No se trata de rebeldía, se trata de reemplazo. Reemplazar la habitación secreta por reuniones, el altar personal por transmisiones, la comunión por desempeño. Y eso, aunque parezca piadoso, es peligroso, porque cuando haces más de lo que oras, cuando sirves más de lo que escuchas, cuando te esfuerzas más de lo que te alimentas, te vacías. Y poco a poco, lo que era fuego
se convierte en función. La pasión se convierte en agenda. Y el corazón se endurece, sin que nadie lo note. Hoy el Espíritu Santo te llama a pausar, a dejar por un momento el ruido del ministerio, a cerrar la puerta y decir, no quiero hacer más que estar. No quiero funcionar más que fluir. No quiero producir más que adorar. Porque si pierdes a Cristo en medio de lo que haces para Él, lo has perdido todo. Él no te llamó para que seas productivo. Te llamó para que seas cercano, para que habites en su presencia, para que ardas sin esfuerzo, para que des fruto, desde la intimidad. Recuerda, el mundo necesita menos actividad religiosa, y más hombres y mujeres que vengan desde la presencia, porque solo el que ha estado con Dios tiene algo que dar al mundo. Una de las realidades más ignoradas del tiempo final es que la fidelidad puede dejarte solo. Apocalipsis describe un remanente, un grupo que no se postró ante la bestia, que no se contaminó con Babilonia, que no negó su fe aunque todos los rodeaban lo hicieron. Y ese remanente muchas veces camina en soledad, no porque quiera estar solo, sino porque eligió no ceder. Hoy, hay hombres y mujeres que decidieron mantenerse en santidad, y por eso fueron apartados, que rechazaron alianzas corruptas, y por eso ya no son invitados, que dijeron no a lo que todos dijeron sí, y ahora caminan con lágrimas, pero con la conciencia limpia. Esta es una de las profecías más dolorosas, la del justo que se mantiene firme, mientras el resto se acomoda. La fidelidad te puede costar amigos, te puede costar oportunidades, te puede costar reconocimiento, pero jamás te costará la aprobación de Dios, y eso lo cambia todo. El enemigo quiere que confundas soledad con abandono, que creas que por estar aislado estás equivocado, que pienses que ser fiel ya no vale la pena, pero el cielo ve cada paso silencioso que das en obediencia. Y aunque hoy nadie te celebre, hay ángeles anotando tu perseverancia, y hay un trono que pronto te recompensará, porque tú no fuiste llamado a seguir multitudes, fuiste llamado a seguir al Cordero, a donde quiera que vaya, y a veces el Cordero te lleva por caminos estrechos, por puertas pequeñas, por montañas solitarias. Pero al final de ese camino hay gloria. No te desanimes. No te rebajes para encajar. No apagues tu luz para ser aceptado. Permanece, aunque duela, aunque cueste. Porque los que caminan solos por causa de Cristo nunca están verdaderamente solos. Él va contigo y está preparando una corona para ponértela con sus propias manos. El Apocalipsis no es solo un libro de juicios, es una proclamación gloriosa. He aquí, viene en las nubes, y todo ojo le verá. Jesús no vendrá como un niño en 1900 ante un pesebre. Vendrá como rey, como juez, como esposo, con ojos como llama de fuego, con voz como estruendo de muchas aguas, y con una multitud celestial que lo acompaña. Pero mientras el cielo se prepara, la tierra se adormece. Muchos han dejado de hablar de su venida. Otros la han convertido en una teoría más. Y muchos la creen, pero ya no la esperan. Y esa es la profecía más ignorada. Jesús prometió volver. Y lo hará. No en una fecha puesta por hombres. No en un calendario inventado. Sino en el tiempo perfecto del Padre. Y cuando Él venga no buscará títulos, ni plataformas, ni fama. Buscará fidelidad. Buscará a los que no se contaminaron, a los que no dejaron que la llama se apagara, a los que vivieron como si cada día fuera el último. Hoy, el Espíritu está despertando la urgencia, está sacudiendo corazones, está recordando a los suyos. Prepárense, velen, purifíquense, levanten sus cabezas porque su redención está cerca, porque no hay profecía más certera, más gloriosa y más ignorada que el regreso inminente de Cristo. ¿Y tú? ¿Estás listo? ¿Tu vida refleja esa esperanza? ¿Tu corazón arde por encontrarse con Él? ¿Tu agenda demuestra que lo estás esperando?
Hoy es tiempo de limpiar las vestiduras, de cortar los lazos con este mundo, de vivir con los ojos puestos en el cielo, porque el novio ya viene, y solo las vírgenes prudentes entrarán con él a las bodas eternas. Si has llegado hasta aquí, no ha sido por casualidad. Has escuchado verdades que el mundo evita, has sentido el peso de la eternidad, has sido confrontado, tocado, sacudido. Y ahora una cosa es clara. Dios te está llamando, no a seguir con la rutina, no a apagar el video y seguir igual, sino a responder, a tomar una decisión radical, a volver al altar, a llorar lo que ya no lloras, a encender lo que se apagó, a vivir como si Cristo viniera esta misma noche, porque si esta palabra penetró en tu alma, es porque hay un propósito eterno sobre ti. Y este mensaje no fue solo para informarte, fue para despertarte. La profecía más ignorada ya está ocurriendo. No esperes más señales. No sigas posponiendo tu entrega. No vivas como si tu tiempo no tuviera fin. El tiempo se acorta. Las puertas están por cerrarse. Y el rey está por aparecer. ¿Estás listo? Si hoy sientes el llamado de Dios, comenta aquí abajo con una frase que solo los que fueron tocados pueden escribir. Estoy despierto. Estoy firme. Estoy esperando a mi rey. Al escribirlo, estarás declarando públicamente que escuchaste la voz del Espíritu y que decides perseverar hasta el final. Ahora escucha bien. Comparte este video con alguien que amas. Alguien que quizás no escuchará esta advertencia de otro modo. Tú puedes ser el instrumento que Dios use para despertar otra alma. Suscríbete al canal, porque este contenido no es solo conocimiento, es alimento espiritual. Y si has sentido que el Espíritu te habló hoy, deja que siga hablándote también en los próximos videos. Dale like, no por algoritmo, sino porque al hacerlo, el mensaje llegará a otros que están dormidos, y tú estarás cumpliendo una parte del propósito de Dios para este mensaje. Toma un momento ahora, cierra tus ojos, quédate en silencio, y ora. Dile a Dios: Padre, no quiero ignorar lo que tu Espíritu está revelando. Despiértame, sáname, restaura mi primer amor, hazme parte de tu remanente fiel. Quédate unos segundos con la música de fondo. Siente su presencia. No detengas el video aún. Este es el final. Pero también puede ser el comienzo de tu restauración. Y recuerda, no estás solo. Hay otros como tú. Hay un pueblo que aún espera. Y Cristo viene por ellos, muy pronto.